¿Hubo fraude electoral? Desmontemos la narrativa de Gustavo Petro. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lo sucedido tras conocerse el pasado domingo 31 de mayo, en la tarde, los resultados electorales. Con el 100% de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43.74% del total. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, alcanzó 9.688.361 votos, con el 40.9%. Estos dos candidatos son los ganadores de la primera vuelta y quienes pasan a la segunda. Sorpresivamente para muchos, y especialmente para sectores de la izquierda, el candidato Abelardo de la Espriella superó en votación a Iván Cepeda. La diferencia fue de 673.138 votos, un resultado que reconfiguró el panorama político y que sin duda dejó inconformes a quienes esperaban un desenlace distinto. Las primeras declaraciones no se hicieron esperar. El presidente Gustavo Petro, quien constitucionalmente está impedido para participar indebidamente en política y tiene la obligación de respaldar las instituciones y ser garante del proceso electoral, publicó un trino en el que afirmó que, como presidente, no acepta los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. Según Petro, los algoritmos del software de conteo y escrutinio, que debían permanecer estáticos, habrían sido modificados en 3 oportunidades durante la última semana y se habrían agregado 800.000 cédulas de personas que no figuran en el censo oficial. Además, el registrador nacional del Estado Civil, Juan Hernán Penagos Giraldo, explicó que el presidente le había solicitado la entrega del código fuente hash utilizado para garantizar la integridad de los documentos publicados. Penagos fue claro: ese código es la arquitectura y los planos del software que sustenta el proceso electoral, y entregarlo representa un riesgo de alteración, suplantación o vulneración del sistema. Ningún país de América entrega sus códigos fuente para prevenir hackeos. Sin embargo, dichos códigos sí quedan disponibles en una sala de auditoría el día de las elecciones, a disposición de los partidos políticos y de los organismos nacionales e internacionales garantes del proceso, quienes certificaron que no presentaban ninguna irregularidad. Para entender lo que ocurre hoy, hay que entender por qué viene esta narrativa del fraude electoral en Colombia. Una historia que no nació ayer, que no es espontánea y que tiene un arquitecto muy claro: el presidente Gustavo Petro. Cuando se habla de fraude electoral, no se hace referencia a un único hecho, sino a diversas acciones que podrían afectar la transparencia de una elección, desde posibles irregularidades en el escrutinio hasta cuestionamientos sobre el conteo o la integridad de los votos. Sin embargo, cuando las acusaciones de fraude se convierten en una estrategia política recurrente, se construye una narrativa que influye en la percepción ciudadana, antes incluso de conocerse los resultados. A lo largo de la historia reciente, este tipo de discursos ha aparecido en distintos países y sectores políticos, sin distinción de ideologías.
En muchos casos, su efecto principal es sembrar dudas sobre el proceso electoral, erosionar la confianza en las instituciones y poner en entredicho la legitimidad de quienes resultan vencedores en las urnas. Ahora bien, es importante aclarar, no todas las denuncias de fraude electoral surgen de la especulación o de intereses políticos. Cuando existen pruebas verificables y elementos objetivos que las respaldan, pueden convertirse en un mecanismo fundamental para proteger la transparencia y la legitimidad de los procesos democráticos. Un ejemplo reciente ocurrió en Venezuela, durante las elecciones presidenciales de 2024. Mientras las autoridades electorales proclamaban vencedor a Nicolás Maduro, la oposición recopiló y publicó más del 80% de las actas de votación, que mostraban una ventaja para Edmundo González. La falta de publicación completa de las actas por parte del gobierno generó cuestionamientos dentro y fuera del país, y el debate sobre la legitimidad de esos resultados aún no ha sido resuelto. Pero ese no es el caso de Colombia, donde hemos realizado un trabajo de años fortaleciendo las instituciones y nuestra democracia. El software de escrutinio que hoy cuestiona el presidente es el mismo que se utilizó en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, donde su partido, el Pacto Histórico, obtuvo el mayor número de senadores y de representantes a la Cámara, y el mismo software con el que el propio Petro llegó a la presidencia de la República en el año 2022. Durante al menos el último año, el presidente Gustavo Petro se empeñó en afirmar que las elecciones no eran confiables. A medida que se acercaba el proceso electoral de 2026, la narrativa se fue sofisticando. Petro fue cambiando de blanco una y otra vez, señalando primero los formularios E14, luego la empresa Thomas Gret y finalmente el código fuente del software electoral. Sobre Thomas Gret, el presidente afirmó que esta empresa controla los datos de los colombianos y que podría hacer votar a personas sin su consentimiento. Ambas afirmaciones son falsas. El control de los datos biométricos está en manos de la empresa IDEMIA y solo la registraduría puede modificarlas. El acceso de Thomas Gret es únicamente de consulta, similar al que tienen bancos y notarías. Hacer votar a alguien sin su consentimiento es además materialmente imposible. El voto y el conteo en Colombia son manuales, y lograrlo implicaría poner de acuerdo a todos los jurados y testigos de cada mesa de votación. En cuanto al código fuente, Petro insistió en que la negativa de la registraduría a entregarlo demostraba falta de garantías. Pero la realidad es distinta. La registraduría contrató auditorías internacionales con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, mientras el Consejo Nacional Electoral hizo lo mismo con la firma Yad MacGregor. Estas fueron las primeras auditorías con pruebas técnicas robustas al software en la historia del país. Además, el código fuente fue congelado y custodiado bajo la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, observadores de la Unión Europea, la OEA y la propia misión de observación electoral. No entregar el código fuente en su totalidad no es una señal de fraude. Está regulado así desde 2019. Lo que sí es claro es que las garantías de estas elecciones fueron superiores a las de cualquier proceso anterior, incluido el de 2022, en el que Petro ganó. Esta narrativa no se quedó en los trinos del presidente. Se ha demostrado que fue difundida masivamente. En la red social X concentró el 63% de la conversación, seguida por Facebook con el 30%, Instagram con el 4% y TikTok con el 2%.
El resultado es que muchas personas comenzaron a desconfiar de las instituciones electorales, sin tener acceso a los datos que contradicen esas afirmaciones. Tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la misión de observación electoral revisó 16 trinos del presidente Petro, en los que alertaba sobre irregularidades en los formularios E14, y concluyó que no había inconsistencias. Más revelador aún, la correspondencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99.8%, con una diferencia de apenas el 0.2%, cifra que los expertos consideran estadísticamente insignificante. Ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado 9 de abril, había ordenado medidas contra el presidente Petro, exigiendo rectificar públicamente sus afirmaciones sobre supuestos fraudes en los procesos electorales de 2014, 2022 y las legislativas de 2026. El fallo también le prohibió emitir nuevos cuestionamientos sobre la confiabilidad de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, sin contar con evidencia sólida que lo respaldara. Sin embargo, este lo volvió a hacer. Alguien podría preguntarse, ¿qué tiene de malo pedir transparencia electoral? La respuesta es que pedirla es legítimo y necesario, pero lo que hace Petro no es pedir transparencia, es fabricar una narrativa de fraude sin evidencia desde el ejercicio del poder presidencial, con el propósito de deslegitimar de antemano cualquier resultado que no le sea favorable. Cuando se presenta información falsa, distorsionada o inverificable como prueba de fraude, se empieza a justificar que las elecciones no son el método legítimo para acceder al poder. Y cuando esa justificación proviene de la cabeza del Ejecutivo, el riesgo para el Estado de Derecho es aún mayor. Esto es registro documentado de hechos verificables. Las instituciones internacionales de observación electoral, la OEA, la Unión Europea, la MOE, Misión de Observación Electoral, han avalado la transparencia del sistema. Los datos técnicos contradicen la narrativa presidencial. Los tribunales han ordenado rectificaciones y el propio presidente ganó con el mismo sistema que hoy denuncia. Lo que Colombia enfrenta no es una crisis del sistema electoral. Lo que Colombia enfrenta es una campaña deliberada y sostenida para erosionar la confianza en sus instituciones democráticas. Y esa campaña tiene nombre y apellido. Defender la democracia no significa defender a ningún candidato. Significa exigirle a quien gobierna que respete las reglas del juego que le permitieron llegar al poder. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar con criterio y contexto. Hasta pronto.